La verdad es que este libro ya ha sido presentado en Colmenar Viejo hace cosa de un mes en el Pósito Municipal, con lo cual esta es una segunda oportunidad de ver este libro, de conocer este libro y sobre todo de contar las anécdotas, los datos que nos cuentan en este pesado volumen. Yo no recomiendo que esto se lo lean en la cama, porque si tienen la mala suerte ese día de estar un poco cansados, lo mismo se duermen y se les cae, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la mayoría de todos hemos estado alguna vez en la Plaza de Toros, obviamente en los toros, pero también cualquiera de otros acontecimientos que se celebran ahí, pero a veces ustedes no se preguntan de cuándo es esta plaza, cómo ha sido su vida, ha habido ampliaciones, qué toreros han estado. Bueno, pues este libro que ven aquí pues se lo van a aclarar, así que si ustedes lo pueden comprar. El autor es Miguel Ángel de Andrés Santos, al que ya le vamos a dar el micrófono para darle la bienvenida. Por supuesto también están con nosotros pues Mariano de Andrés, que ha tenido un papel muy importante en este libro porque ha sido corrector. Él es un amante de la cultura y de la historia de Colmenar, ha sido presidente durante años de la Asociación Cultural Pico San Pedro, y también tenemos a José Francisco Matellano, que es un experto taurino y que también nos puede contar alguna anécdota más, ¿no? Así que vamos a dar la bienvenida a los tres y vamos a empezar por, obviamente, el protagonista, Miguel Ángel, para que nos cuente, que nos adelante, qué nos podemos encontrar en este libro. Muchas gracias a todos, buenas tardes. A tu pregunta, lo has definido muy bien, es un libro en el título de la historia de la Plaza de Toros de la Corredera, y lo que podemos encontrar es la historia de la Corredera expandida por todo Colmenar Viejo. Me explico. Tomamos la Corredera como centro neurálgico de los acontecederes de Colmenar. Tengamos en cuenta que la plaza se construye en el año 1891, a final del siglo XIX, y en aquella época Colmenar era un pueblo pues muy rural y con una especialidad ganadera muy importante. Lo que quiere decir que culturalmente el tema taurino tenía mucha importancia en Colmenar. De ahí voy analizando lo que ha ido sucediendo en la Corredera, pero tomando también como referencia las cuestiones que han ido sucediendo en Colmenar Viejo. Es decir, es una historia taurina que se expande por lo social de Colmenar. Eso es lo que he pretendido en el libro y yo creo que en gran parte lo he conseguido. Empecemos por el inicio, porque a lo mejor alguna persona no sabe, yo mismo no sabía de cuándo es esta plaza, cuándo se empezó a construir y sobre todo por qué se empezó a construir una plaza cuando antes ya se hacían corridas de toros en la ciudad, exactamente en la Plaza del Pueblo. Sí, hay datos contrastados históricamente con documentos que Colmenar tenía festejos taurinos en lo que es la Plaza del Pueblo. Pues me parece que el primer documento habla del siglo XVII. Concretamente yo cito uno de 1820, en el cual se solicita un permiso para hacer un festejo en la Plaza del Pueblo y se le dice a Fernando VII, que ya sabe de lo bien y serio que es este pueblo en los festejos, porque años antes había estado él viendo un festejo en Colmenar en esa plaza. Con lo cual nos da idea de la importancia que debía tener. ¿Qué es lo que pasa con el siglo XIX? Empieza la modernidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una corriente de ciudadanos, y en Colmenar no era por menos, que quieren que el país vaya cambiando, ¿no? Entonces a ellos mismos les parece una costumbre un tanto ya antigua que los toros se den en la Plaza del Pueblo cerrándola con carros y maderas y esas cosas. Entonces esa gente, que al frente de ellos el alcalde de entonces, Luis Gutiérrez es un señor que tiene una plaza. Bueno, Luis Gutiérrez era un alcalde de Colmenar que tiene una plaza detrás de la iglesia, la plaza de Luis Gutiérrez. Se puso al frente de una serie de colmenareños que constituyeron una sociedad que se llamaba Sociedad Plaza de Toros de Colmenar, que unos aportaron dinero en acciones y otros aportaban mano de obra, ¿no? Con eso tenían intención de hacer una plaza de toros. Digo que tenían intención de hacer una plaza de toros porque no la llegaron a terminar nunca. O sea, fue una plaza que estuvo inacabada así como 30 años. ¿Qué significa estar inacabada? Tenía el cierre, tenía el redondel, tenía las tablas, pero los tendidos
en muchos casos no existían. Existía el tendido del 1, existía el tendido del 2 y existía parte del tendido del 3. Había una serie de palcos y una serie de cuestiones, y luego lo que sí era la barrera contra barrera de todo el círculo, ¿no? Y lo demás eran terraplenes de tierra que, bueno, pues estaban sin hacer lo que son los asientos de la plaza. Eso por lo menos duró hasta el año 1930, y lo sabemos porque en un descargo de un tema fiscal que Hacienda le reclama a los colmenareños el pago de un impuesto que no han hecho de la Plaza de Toros, el descargo que dice: mire usted, si es que esto no es una plaza de toros, este es un sitio donde hacemos de vez en cuando festejos, pero mire, y entonces ahí podemos ver las localidades que tenía y por los cuales Hacienda computa el pago del impuesto. Y en su descargo dicen que no se había terminado y que no se podía considerar plaza de toros. Eso ya te digo que en 1930, es decir, 1891, 1930, pues casi 40 años sin terminar la plaza. Hubo ahí un tiempo bastante largo, ¿no?, en que los ciudadanos, los colmenareños de aquel tiempo tenían que estar entre un sitio y otro. ¿Qué tal se tomaron los colmenareños al tener un nuevo sitio donde vivir la plaza, en un divertimento tradicional como son los toros? Como he comentado antes, la plaza del pueblo era el lugar, el coso taurino. Y a pesar de que había una plaza de toros hecha de cal y canto, como dice su certificación, en la plaza del pueblo se siguieron dando toros hasta 1905, en el pleno de la fiesta de 1905, es decir, así como 14 años después, se debate si hacer los festejos en la plaza de toros o seguir haciéndolos en la plaza del pueblo, porque hasta el año anterior se había repartido los festejos. Las novilladas, porque eran novilladas más serias, se daban, que era el lunes, se daban el lunes o el domingo se daban en la plaza de toros, pero los festejos populares, que eran sábado y lunes, que había días que hasta se corrían 20 vacas, 30 vacas, esos se daban en la plaza del pueblo. Argumento de los que decían a favor de la plaza del pueblo, pues decían que era más tradicional y que además los encierros eran más bonitos, porque los encierros corrían por el pueblo. Tengamos en cuenta que la Plaza de la Corredera, aunque ahora nos parece que está en el centro del pueblo, entonces que el pueblo llegaba pues prácticamente hasta Cuatro Caminos, más o menos, había una tirada para subir andando, era descampado todo. Bueno, vamos a darle el micrófono a José Francisco Matellano para que él también pueda, como experto taurino, preguntarle a nuestro invitado. Buenas tardes, muchas gracias lo primero a Miguel Ángel y a los organizadores por darme la oportunidad de compartir esta mesa. Yo a Miguel Ángel le conozco desde hace un montón de años, desde que comenzó a organizar los seminarios taurinos y aquellos coloquios de la Asociación del Pico de San Pedro, y creo que además de una importante amistad compartimos dos pasiones: la pasión por los toros y seguramente la pasión pues por el tema taurino y el gusto por hacer una obra que tiene carácter enciclopédico, porque abarca todos los conocimientos del mundo taurino ligado a Colmenar, pues desde muchos puntos de vista. No solamente es un listado de toros y toreros y de cosas que pasaron en la plaza, está también la historia de la construcción de la propia plaza, cómo se gestaron los carteles, qué empresarios vinieron, qué resultados económicos obtuvieron. Es un libro que, como ha dicho François en la presentación, pesa porque tiene una cantidad de datos abrumadora y su propia densidad puede hacerle un poco incluso difícil de lectura, para decir, me da miedo meterme con este libro porque lo voy a echar largo. Pero también tiene una ventaja muy importante, bajo mi punto de vista. Presenta la oportunidad de practicar una lectura transversal. Entonces, al que le guste la tauromaquia, pues va a encontrar una obra de deleite. El que le gusten las anécdotas de Colmenar, de la historia antigua, pues la va a tener a montón. El que le guste la propia historia colmenareña, pues seguro que disfruta. Yo quería hacer esta breve introducción pues viendo una forma de lectura que se me ha ocurrido, que es desde un punto de vista histórico a través de la cultura, que ya es una corriente que la historiografía moderna practica mucho. Se me ocurre el autor
británico Peter Burke, y es la historia a través de las manifestaciones culturales. Y yo creo que en España hay dos grandes manifestaciones culturales de la cultura popular, que sería seguramente la tradición religiosa y, por supuesto, la fiesta de los toros. Y para mí es muy interesante ver cómo la historia general o la historia de España puede verse reflejada en un volumen que trata sobre la historia de una plaza de toros, de un pueblo sin ninguna importancia o con muy poca importancia en su entorno sí, pero en la historia general de España y mucho menos en la historia europea universal. Y resulta que, echando un vistazo al libro, pues sí que podemos ver algunos acontecimientos que se reflejan en la tradición taurina. Por ejemplo, hay un apartado que se titula La maquinilla y muerte de Peribáñez. Estamos hablando de la década de los 1910-12 y resulta que coincide con la segunda fuerte industrialización de la ciudad de Madrid. Es cuando se desarrolla la ciudad lineal a cargo del arquitecto Arturo Soria y su compañía madrileña de urbanización, y todo eso también tiene un reflejo en Colmenar. Llega el tren, Colmenar nunca había tenido tren, a pesar de que ya había varias décadas que existía el tren a Madrid, y resulta que ese tren es llamado como un reclamo turístico para que la gente de Madrid venga a Colmenar y para que los colmenareños pudieran acercarse a Madrid. Y ese pequeño reflejo pues lo vemos ahí. En los años siguientes, mientras en Europa sonaban tambores de guerra, que es una frase muy llamativa, pues en Colmenar se forma la primera gran bronca en la feria en agosto, y seguramente tenga que ver porque son unas épocas de crispación, de muchísima tensión nacionalista, de los movimientos obreros, y la gente cuando iba a los toros pues a lo mejor todos esos problemas cotidianos no los aparcaba, y tienen ese reflejo pues en la primera gran bronca, que luego hubo una larga tradición en la plaza colmenareña. Hay un capítulo que me llama la atención. Dice: Joselito no vino, siendo el empresario colmenareño Vicente Torres Rodríguez. Recoge Miguel Ángel una controversia entre críticos de la época en la que critican, y valga la redundancia, que Joselito se prodigara por plazas de muy poca importancia. Y yo creo que eso tiene un punto de vista económico que lo refleja, que es un momento de boyantía económica, que plazas pequeñas o los ayuntamientos poco importantes contaban con unos presupuestos que podían hacer que Joselito no toreara solamente en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, sino que pudiera ir a pequeñas capitales de provincia o plazas de pueblo como era la de Colmenar, que por cierto luego no llegó, y eso es propiciado por la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, que fue una época de bonanza económica, de mucha exportación de materia prima, y evidentemente tuvo su reflejo en la fiesta y en los toros. Por seguir con otro hito importante, podemos ir a la primera Feria de la República. A partir del 14 de abril del 31, con la proclamación, hay un régimen económico, político, social absolutamente nuevo, y sobre todo hay un ánimo por legislar absolutamente de todo. Y el alcalde colmenareño pues tampoco dejó la ocasión para legislar sobre el asunto taurino y dar una nueva interpretación a la Feria de Remedios. Y hay un larguísimo bando que Miguel Ángel recoge en el libro, desde cómo serán las entradas para el día, que ningún billete de los entregados por la empresa reservará para persona alguna, cómo iba a haber una comisión del movimiento obrero de la localidad que iba a controlar la venta de billetes para evitar que hubiera colados y malversaciones. Si seguimos en hitos históricos importantes, llegamos a la desgracia de la guerra civil. ¿Y cuál es el reflejo de la guerra civil en la Feria de Colmenar? Pues sencillamente que no hubo toros. Se ve que no estaba el país para muchas fiestas, y desde el 36 hasta el 39 no hubo festejo ninguno. Y hay un concejal del Ayuntamiento de Colmenar que vemos cómo era la carestía de la época y cómo tenían que vivir de las necesidades más urgentes, que propone el sacrificio de las reses bravas en lugar de las reses de vacuno ordinario, pues para abastecer a la población como más urgente y causar el perjuicio menos posible. Los años de la posguerra son unos años de intentar volver a la normalidad después de la guerra. El nuevo ayuntamiento que sale de Colmenar después de este periodo pues también lo intenta y vuelve a organizar ferias de toros, y lo primero que hace pues es restaurar la propia plaza, que como es de suponer había resultado muy perjudicada por el conflicto armado.
Si damos un salto importante en el tiempo y nos vamos al final de la época de Franco, pues vemos que también son épocas de cambio, épocas en las que se presentía que el régimen político del momento estaba llegando a su fin y que tocaban nuevos tiempos. Pues toda esa inquietud también se refleja en el ruedo colmenareño. Son 2 años de escándalo. El año 75 lo titula Miguel Ángel Motín contra el presidente y el año 1976 es el famoso escándalo del zapato. Son movimientos espontáneos que eran pues de protesta contra el poder establecido y que responden a la época. Si nos vamos a la época de los 80, yo creo que esta es la época en la que el Estado autonómico actual se va configurando y Colmenar pues también busca su sitio en ese nuevo estado de las autonomías. Aparece la Comunidad Autónoma de Madrid, en un espacio que nunca había existido, y Colmenar se siente importante en una zona determinada y busca lo que los geógrafos llaman el hinterland, es decir, su área de influencia, y por ejemplo lo vemos en unos carteles de toros en la que se organiza una corrida en Tres Cantos, que por aquella época era una urbanización muy importante del término de Colmenar, y un certamen en el que se buscaba un torero de la sierra. Entonces Colmenar busca su ubicación en este nuevo espacio para convertirse pues un poco en cabeza de comarca, pues lo que sería la Sierra de Madrid. Coincide también, yo creo que con el apogeo de la feria colmenareña, la feria de 1985 de los locales Melan, con la tragedia de Gillo, que además dio una repercusión a nivel nacional que si Colmenar ya tenía en el ambiente taurino, pues a nivel mediático saltó a la primera página de todos los periódicos y de todas las televisiones durante mucho tiempo, y seguramente que esa feria del 85 pues se recuerda en la memoria de todos los aficionados. Podemos irnos ya a los últimos tiempos. Los actuales que estamos viviendo son épocas de crisis. Crisis en lo económico, crisis en lo político, crisis en lo social. Y Miguel Ángel, el epígrafe del año 2012 lo titula Se tocó fondo. Pues evidentemente la feria colmenareña en lo taurino y en la organización una vez más va ligada con la situación económica general que lo rodea. Y por último, en el año 2013, que parece que habla todo el mundo de brotes verdes o se están haciendo intentos por salir de esta situación devastadora, pues en Colmenar también hay un giro y se busca una autogestión municipal con una comisión taurina de aficionados locales que la apoye, pues para intentar salir de esa situación. Con esto no he querido más que dar una idea de una lectura distinta a este libro que se puede afrontar desde muchísimos puntos de vista. He dicho del histórico, al que le gusten los toros, e incluso al que le guste el placer por solamente leer, pues también va a tener un motivo de deleite. María, me decías que se había dejado José Francisco una cosa. ¿Qué nos ha faltado por decir? ¿A quién? ¿La dedicatoria o qué? ¿A quién? ¿A quién va dedicado? Dilo. Dilo. ¿A quién se va dedicado el libro? ¿Quién? A Guillermo y a María. Claro, es que, dice María, no has dicho nada de la dedicatoria, y es que el libro tiene una parte al comienzo muy sentimental, y es que yo se la he querido dedicar a María y a Guillermo, que digo que son herederos de la cultura colmenareña y continuadores de su historia. Es decir, el libro va dedicado al futuro. Me dice María, no habéis hablado de la dedicatoria. Tenía razón. Es importante lo que dice María. Es importante además porque los toros han sido muy importantes y son muy importantes para Colmenar Viejo, y quería aprovechar justamente este momento, puesto que ha sido el corrector, para preguntarle a Mariano de Andrés justamente por la importancia de que se hagan este tipo de libros para las generaciones actuales y las futuras pues tengan, en primer lugar, por ejemplo, puedan ver estas fotos, ¿no? Seguramente no lo vean, pero bueno, cuando ustedes vayan a acercarse a coger el libro y lo compren, pues verán 3 fotografías diferentes de los 3 fases que se ven que, bueno, pues se va ampliando, ¿no? Entonces, Mariano, coméntanos, ¿es importante que se hagan este tipo de libros? ¿Por qué? Buenas tardes. Yo, en principio, después de lo que han dicho el autor y Paco, pues poco tengo que decir. Efectivamente, entiendo que todo libro es importante, pero este, en el que nos reseñan la historia de más de siglo y cuarto de Colmenar, porque a pesar del título Historia General de la Plaza de la Corredera, es una historia de Colmenar. Se ha profundizado en los temas de Colmenar, en los temas cotidianos,
y no se ha puesto ninguna opinión personal sobre ello. Simplemente aquí están los datos, usted los analiza. Y además es un libro que me enorgullezco de haberle leído por lo menos 3 veces. Le he leído por tierra, por mar y por aire. Se ha corregido en Colmenar, en avión y en Londres. O sea que el libro está bien pasadito internacionalmente. Es un libro muy ameno, por lo menos a mí me ha parecido, a pesar de que si le coges el volumen que tiene dirías, ¿cómo me voy a tragar yo aquí todos estos datos? Los puedes consultar empezando por el final o empezando por el principio. Si te gusta más la época de Luis Gutiérrez, pues con irte a 1891 sabes cómo se gesta la Plaza de la Corredera. Si te vas al 75 y al 76, pues vas a saber cómo se montó 2 zipizapes, pues como ha dicho muy bien Paco, eran cuestiones, no quiero meterme en el fondo, pero eran cuestiones que tenían que ver mucho con la vida cotidiana, con las personas que efectivamente íbamos a la Plaza de Toros. Digo íbamos porque yo estuve muy de cerca. Yo era el secretario de actas de la plaza en aquellas 2 ferias y no sabíamos dejar las cuestiones, digamos, personales para ir a los toros a ver los toros. Y hay otra época que también ha mencionado Paco, que es la feria del 84 y del 85, en la que yo también estuve interviniendo. Aquella fue la época de Melan como empresarios taurinos y me tocó ser pues el gerente de la plaza. Tuve la desgracia que en el año 85 murió Gillo. Aquello fue una serie de cuestiones que iban tropezando unas con las otras hasta que Gillo llegó a Colmenar y se juntó con Burlero, que es mejor casi no recordar, pero sí tenerlas presentes dentro del libro porque es historia de Colmenar. Y por otro lado también, hablando de lo que decía Paco, de un pueblo sin importancia, creo que el libro le da la importancia que tiene Colmenar, pero ya no solo con relación a la Plaza de la Corredera. Colmenar ha tenido muchísima importancia, entiendo yo, como tierra de toros. Colmenar, un pueblo, pues ahora mismo tenemos 182 kilómetros cuadrados de superficie, cuando teníamos con Tres Cantos éramos 200 y pico kilómetros cuadrados, pero tenía el toro de la tierra que nos hacía famosos en toda España. Estábamos compitiendo con zonas como Salamanca, con zonas como Andalucía, con muchísima más extensión, con mucha más población, con muchísimas más ganaderías, pero teníamos muchísima importancia. Entonces creo que todo eso viene a parar a este libro. Ya realmente no era lo que hubo, pero sí era un gran rescoldo el que iba quedando en Colmenar, y cuando la guerra civil, pues por supuesto aquello desapareció. Se comieron hasta los cuernos de los toros. Por necesidad, pero vamos, eso fue la gran desgracia del toro en Colmenar. El resurgir ha sido interesante, pero no importante. Y entonces, yendo al libro, yo recomendaría su lectura en la posición que ustedes quieran, porque de cualquier manera se va viendo historia de Colmenar. Lo cojan por el principio, por el final, lo quieran hacer como consulta, lo quieran leer como distracción, es un buen y un gran libro. Y nada más, yo lo que sí quiero es felicitar a Miguel Ángel, porque después de 3 años y medio de trabajo ha conseguido un extraordinario libro que va a quedar en los anales de la historia de Colmenar. Nada más. Pues muchas gracias por la felicitación. Si me permitís, quiero hacer, no una observación, sino un comentario, ampliación de la parte de la guerra civil, que se ha tocado por los dos compañeros de mesa. Es cierto que fue pues un momento muy malo para la cabaña ganadera de Colmenar. No lo explico en el libro, pero vamos, explico que el parón que ha dicho Paco, pero realmente la situación de Colmenar, que está explicado en otros libros interesantes de Colmenar, que hay un libro sobre guerra civil y república en Colmenar, que sitúa precisamente a Colmenar en el contexto de la guerra civil. Y Colmenar era un punto estratégico de la retaguardia de las tropas de las tropas republicanas. Es decir, teníamos unos frentes muy cercanos, como era Brunete, como era el de la Sierra, y entonces a Colmenar venían a descansar tropas del frente, que había que darlas de comer. O sea, la comida
fue más para allá de los colmenareños. La comida del toro que mataron, que además el concejal que propuso que no se matase a los animales de labor, es decir, a las vacas y a los animales que valían porque producían, y propuso que se matasen antes los toros bravos, que no tenían una producción directa, fue el abuelo de uno que está aquí con nosotros, Guillermo Nogales, que era concejal republicano, y lo propuso. La verdad que el contexto, además creo que ha quedado claro por parte de las anteriores intervenciones, queda clara de que no es como en algunas veces se ha hablado de que fue una barbaridad de la parte republicana que quiso matar los toros. No, fue una necesidad de matar toros para alimentar efectivamente a una parte del ejército, de los que estaban combatiendo, ¿no? Es más, hay hasta felicitaciones del Alto Estado Mayor por el comportamiento de Colmenar, porque suministró muchísima carne, eso está en el libro de Fernando Colmenarejo, al hospital de Rajafría, que había un hospital importante de campaña, donde había muchos heridos, y Colmenar facilitó mucha carne, igual que facilitó mucha carne a Madrid para que pudiese la población subsistir. Bueno, pues ahí tenemos una información que, según nos dicen, no está en el libro, pero hay otras muchas. Está lo que ha hablado, lo ha dicho José Francisco, y digo yo, del concejal que propone que antes de matar a las de labor, al ganado de labor, que se maten las reses bravas. Bueno, a mí me surgen dos cuestiones como periodista, ¿no? ¿Cómo obtenemos todos estos datos? Porque es que abres el libro y, bueno, aparte de carteles, te encuentras con reseña de los becerros lidiados en el Festival 1970. Fotos antiguas, fotos nuevas. Bueno, vemos que aquí al final hay una bibliografía, ¿no? Se ven artículos de diferentes periódicos de la comarca, también nacionales, que reseñaban corridas de toros aquí. Pero ¿de dónde sacas toda esta información? Vamos a ver, como bien ha dicho Mariano, el libro tiene solamente texto documentado, es decir, de lo que se habla tiene que tener el soporte científico que pueda demostrar lo que yo digo. O sea, se podría haber hecho mucho más gordo si se hubiesen contado anécdotas y cuestiones de esas. ¿De dónde está sacado? Pues está expurgado milímetro a milímetro el archivo municipal, milímetro a milímetro, todo lo que he podido conseguir aquí está reflejado, y luego están reflejados pues referencias pues de así como 6.000 periódicos que van desde 1890 hasta nuestros días. Todo eso está eso. Hay años que no todos los años tienen la misma volumen de documentación, y aquí voy a presumir un poquitín. Los años en los que mi padre y mi hermano fueron secretarios de acta de la Plaza de Toros es una maravilla, porque están todas las actas, se conservan todas las actas, con lo cual eso te informa del peso de los toros, del pelaje de los toros, de absolutamente todo de los toros. Es una acta que yo no sé si se sigue haciendo, pero antes se hacía un acta, se levantaba un acta en el cual firmaban el presidente, el representante del ganadero, el representante de los toreros y un secretario nombrado por la parte administrativa, y un policía, un guardia civil, en el cual se recogían todos los acontecimientos que se producían en la plaza. O sea, aquí no se habla, pero cualquiera que quiera adentrarse en el mundo de los toros, el mundo de los toros es un mundo muy reglado. Luego se incumple mucho, pero está muy reglado. Es decir, desde que llega un toro con unos cajones precintados, o sea, el toro sale de una finca y se presenta el cajón para que nadie le pueda manipular en el camino. Otra cosa que haya espabilados que quitan el precinto y lo hagan, que se sucede, pero la reglamentación exige que una vez embarcado en la finca se precinte y no se abra hasta que el delegado de la autoridad en la plaza donde se va a desembarcar corte los precintos y certifique que están correctos y no eso. Te hablo del toro, te hablo de las banderillas que van también, de las picas de los picadores, de los caballos de picar, que los hacen una revisión y los hacen su acta de lo que mide, de lo que pesa, todo, absolutamente todo. Bueno, pues esas son las actas que yo hablo, que en los tiempos en los que mi padre fue secretario de actas, que luego los estudió porque murió muy joven, le sustituyó mi hermano Mariano, pues están todas, con lo cual tienes una fuente de información magnífica. Luego hay otros documentos, porque Colmenar siempre ha tenido mucha polémica. Lo cito en el libro, que un concejal dijo: en este pueblo se discute más por los toros que por los presupuestos. Y es verdad, los plenos de los presupuestos pues eran plenos, bueno, que pasaban, se discutía, pero de los toros se montaba la mundial, se montaba la mundial. Y hasta el punto que los alcaldes que tenían cierta populismo en mano derecha convocaban a las peñas y los llevaban a ver los toros.
y los hacían un viaje y les decían, pues vamos a ver los toros que van a venir a la feria. Y entonces la gente opinaba, la gente tal. Y ha habido años en los cuales, posterior a la feria, ha habido un análisis público en los plenos. Ha habido análisis público que se ha puesto a parir, haya salido a relucir absolutamente todo. Pues todo eso está recogido en el libro porque hay testimonio de ello y porque Colmenar ha vivido así. Bueno, hay que agradecer una cuestión, y es que en este libro, ustedes lo van a ver en cuanto se acerquen a verlo, tienen un índice con títulos muy atractivos, es decir, que te pican la curiosidad, con lo cual uno abre y empieza a leer Los Felices 20, o Una feria con problemas y escándalo, o pasamos y vemos después, a ver que lo tenía por aquí, El año de la muerte del Gillo, en 1985, y también otra cuestión, José Tomás presentó Parte Médico. Este es otro de los momentos que serán recordados, ¿no?, por los taurinos durante años. Bueno, he recordado ahora. Cuando José Tomás presentó Parte Médico, no era José Tomás. Era José Tomás, pero no es el José Tomás de ahora. El José Tomás de ahora es la leyenda. Entonces José Tomás era un torero que es verdad que tenía mucha clase, tenía mucho estilo, pero no era José Tomás, no era la figura que es ahora. Y es verdad que le pusieron en un cartel, no le gustó lo que allí había y presentó Parte Médico, como otros muchos que ha habido en Colmenar. O sea, que han presentado Parte Médico muchísimos toreros. Y toreó otras corridas, José Tomás toreó 2 veces en Colmenar, pero esa que el titular eso es que presentó Parte Médico. Antes lo decía José Francisco, Joselito, que era realmente el no va más. O sea, Joselito tenía muy buena amistad en Colmenar, porque tenía muy buenas relaciones con los ganaderos de la familia Martínez, y iba a venir a torear a Colmenar. La presión de la prensa hizo que no viniese a torear a Colmenar, porque le llamaron de todo, pesetero, lo otro, porque Colmenar era un pueblo que tal. Manolete estuvo anunciado en Colmenar. No vino porque ese tenía una herida y presentó Parte Médico, pero justificado por una herida de una infección. Curro Romero estuvo anunciado en Colmenar cuando la muerte del Gillo, no vino también porque presentó Parte Médico, porque el día anterior se le había abierto una herida o no sé qué toreando. Y partes médicos por pánico, vamos a llamarlo así, por no gustarle los toros, pues tenemos también otro montón de ellos. Manzanares, los Girones también pegaron a espantada, y Miguelín, que era un torero de un montón de ellos, han pegado espantadas, pero tremendas. Hubo un año que, estando los toreros en el hostal, ya se vestían en el hostal, pues vieron el apartado, vieron de los toros y dijeron que esos toros no los toreaban ellos. Esos dos toreros fueron César Girón y Miguelín, que eran 2 figuras tremendas. Y la prensa tituló La espantá de los valientes, porque los tenían por muy valientes y se marcharon de Colmenar. El cartel se quedó en el cartel Victoriano Valencia, que sí toreó, Fermín Murillo, que le llamaron rapidísimamente para formar cartel, y un tercero, que era Joaquín Bernardo, que el hombre vino de donde estuviese, de Barcelona o donde estuviese, pero no llegó a tiempo para torear. O sea que ha habido de esas gloriosas y se cuentan casi todas. Luego se cuentan anécdotas que no son taurinas, que también tienen mucho interés. Pues, por ejemplo, te hablan de que en los años de hambre, de principios de los años 10, de los años 20 en Colmenar, pues el ayuntamiento repartía los viernes de remedios, muy tradicional en Colmenar ese día de la fiesta, unos bonos para los pobres. Todos los pobres tenían un dinerito, un bono, para que pudiesen pasar la fiesta un poco mejor. El entorno rural siempre ha tenido unas manifestaciones muy violentas, porque lo rural es un espacio violento, más natural que el otro, pero de una violencia pues también más natural. Es decir, no tiene que ver nada la violencia de las calles así que son malas en las ciudades, de la violencia de un pueblo, donde da un cantazo a un tío, le gastan una broma tirándole
de eso, como decía Gila, y si no le gusta que se vaya del pueblo, ¿no? Pero esa es una anécdota que me ha sucedido, que ha habido gente que me ha dicho, oye, eso de las broncas es que no está bien, es que nos da una fama. Digo, no, hay que tener, como ha dicho Paco, una lectura transversal del tema, es decir, aquello pues se producía, porque era pues... Pero no pasaba de ahí, porque yo he visto grandes broncas en Colmenar y grandes amores. Es decir, en una corrida que toreó Andrés Vázquez es un torero que los que tengan cierta edad le han conocido toreando, era un buen torero, tenía mucho predicamento en Colmenar, pues no se le ocurrió más que ir un día al programa que hacía José María Íñigo, ¿cómo se llamaban? Los martes, no sé, un programa de estos de televisión, tenía mucho éxito, y le hice una pregunta pues muy tonta, muy sin ningún tipo de intención. Dice, bueno, Andrés, ya estamos pasados la mitad de agosto, ya esto es cuesta abajo, ya tienes las cosas muy sencillas. Dice, calla, que el sábado que viene tengo que ir a Colmenar Viejo y ahí se las gastan. Bueno, pues fue salir Andrés Vázquez. Desde que salió con el capote, una bronca, llamándole de todo, y Andrés Vázquez, el hombre, se metió para abajo, mató el toro como pudo, se metió, y venga a broncarle, Andrés, cachotal, Andrés. Claro, cuando le tocó el otro toro, dijo Andrés, pues aquí tengo que levantar esto. Cogió, se estiró, toreó como un señor, toreó muy bien, y le dieron las dos orejas. Andrés, te queremos más que a nadie. Eso es pasar de la noche al día. Es decir, esa es la afición de Colmenar. La afición de Colmenar es dura, a lo mejor en tiempos pretéritos más dura que ahora, pero que luego se ilusionaba muchísimo cuando los hombres, los toreros, sabían entregarse y torear pues al toro que ha gustado aquí. Un toro serio porque le estabas viendo todos los días en el campo. Y lo que es más importante, que también mantiene viva esta ficción, ¿no? Cuando pues va un poco en detrimento en los últimos años, y por ejemplo el ayuntamiento este último año pues ha decidido asumir la gestión de la plaza de toros para mantener una feria taurina cuando no había empresarios que tuvieran interés, ¿no? por gestionarla. Es su turno. Señores, ¿alguno quiere preguntar? No puede ser. Podemos acercar el micro, ¿no? No, pare. Hola. Que si siempre ha sido una feria torista la de Colmenar. Siempre se ha dado más importancia a los toros que a los toreros, ¿no? Por eso muchos no han venido. Colmenar es una afición torista-torerista. Es decir, lo que le gusta a Colmenar es que haya toros y que estén las figuras. Cosa que en los tiempos modernos es muy difícil. Pero a Colmenar le ha gustado que viniese el toro con mucho trapío, un toro, pero que viniesen las figuras. Aquí realmente los grandes llenos siempre han hecho las grandes figuras. ¿Por qué? Pues porque en Colmenar queremos lo imposible actualmente, que solamente lo hacen en Madrid y pocas plazas más, ¿no? Pero Colmenar se decanta de lo que yo defino como la auténtica fiesta. Es decir, donde el toro tiene su importancia y el torero tiene que tener también su importancia. Colmenar empezó a tener toreros importantes a partir de los años 30 del siglo pasado. Hasta entonces traía muy buenos novilleros de muy buena proyección, pero no traía grandes figuras porque no venían. Las primeras figuras que empezaron a venir a Colmenar fueron Marcial Lalanda, los hermanos Lalanda. Anteriormente, hombre, había estado pero de novillero, había estado de la Serna, pero cuando era estudiante de medicina, que estuvo aquí, debutó aquí sin picadores, me parece. Pero lo que es toreros de relumbrón empieza con Lalanda en los años 30. Es cuando empiezan a venir las figuras. Verás, te voy a contar una anécdota de figuras del toreo que no... Yo no hago aquí comparaciones ni hago definiciones, pero que sí es verdad que eran distintas de lo que son hoy. El año 1949, en vista de que, como otros muchos años, no había empresario, el ayuntamiento empieza a hacer la feria. Empieza a montar la feria y compra una corrida del Marqués de Albaida
y contrata a los novilleros del momento, el no va más, Litri y Antonio Ordóñez. Litri no había debutado en Madrid todavía y traía una pasión tremenda. Y en un momento determinado, no sé por qué, surge un grupo de colmenareños que le dicen al ayuntamiento: nosotros hacemos la feria. Y dice: pues os tenéis que subrogar a todo lo que el ayuntamiento tiene y eso, pues de acuerdo. No sé si les dio una pequeña subvención y se hicieron empresarios. Trajeron la corrida la torearon Pepe Dominguín y Luis Miguel Dominguín, que ya eran figuras del toreo. La novillada la toreó Litri, Antonio Ordóñez, y dijeron que como estaba muy cansado Litri, que iban a meter un tercero, en vez de, eran más honrados que ahora, iban a meter un tercer novillero que era un tal Jiménez, que le metieron, y la otra corrida no me acuerdo, me parece que era Curro Caro, pero no me acuerdo, bueno, otra corrida, pero la anécdota viene en Luis Miguel Domínguez. Hacen el balance los empresarios y habían ganado 5.000 pesetas. 5.000 pesetas. Y Luis Miguel Domínguez les dice: hombre, poco beneficio para tanto esfuerzo. Tengan ustedes 20.000 pesetas que les dono para que la empresa, en vez de ganar 5.000, gane 25.000. Y lo regaló. 20.000 pesetas de sus honorarios. El año 1949. Una pasta. Claro que él también cobra una pasta. Él también cobra una pasta. 50.000 pesetas. Cobró Luis Miguel y su hermano debió cobrar algo menos, pero una pasta. Y entonces en esa feria hubo otra gran bronca, que fue la de Litri. Litri salió escoltado por la Guardia Civil de Colmenar, pero como siempre decimos los colmenareños, no fuimos nosotros los que le tratamos mal, fueron los de Madrid que vinieron a verle, que no le habían visto, los que le querían pegar. Miguel Ángel, en ninguna de las dos presentaciones habéis hecho referencia a la reforma de la plaza, que la dirigió Ricardo Aroca, que es uno de los arquitectos más importantes y estructuralistas, ¿no? Quería que si hubo polémica con la estructura, con la forma de la plaza. Verás, la nueva plaza, que en teoría era una ampliación de la anterior, que al final fue una casi nueva, aunque se mantiene lo que es el anillo la estructura y poco más, ¿no? La barrera, poco más. Los dos primeros asientos de barrera y contrabarrera. Se le encargó a Ricardo Aroca. En su momento no fue tan polémica como ha sido ahora. Ha sido años posteriores cuando se la empezó a ver polémica, ¿no? Sobre todo por el diseño externo. El diseño externo, todo el mundo empezó a decir que si era un platillo volante y que si... Pero puede gustar o no gustar, que normalmente no gusta, a la gente no le gusta la estética, pero sí es cierto que es una obra arquitectónica que la estudian los estudiantes de arquitectura. Es decir, vienen estudiantes de arquitectura a ver, porque es uno de los mayores logros en cuanto a estructuras. En estructura es una maravilla, pero claro, es una plaza de toros. Entonces ha primado más, yo creo, la parte técnica que la parte estética. Claro, si él quería dejar, me imagino, yo no he hablado nunca con Aroca de esto, y habrá que preguntarle alguna vez que nos explique la obra. Habrá que traerle a un seminario o algo que nos explique su obra. Yo creo que Aroca lo que ha querido dejar es al descubierto precisamente las estructuras tan volátiles, tan etéreas, o sea, que se puede hacer una gran obra sin necesidad de hacer grandes muros. Yo creo que es lo que ha pretendido y por eso la ha dejado así. Ha habido muchas veces corrientes de opinión diciendo que había que cerrarla, que había que dotarla de la figura clásica de una plaza de toros, neo no sé qué, pero esto es lo más moderno que hay, que parece, todo el mundo dice un platillo, un estadio, no sé qué. Pero me has dado una idea, Luis, voy a intentar en el próximo seminario traerle a Aroca que nos explique la construcción y el detalle de la plaza de toros.
Bueno, grandes toreros han toreado en esta plaza de Colmenar Viejo y grandes toreros también han salido de Colmenar Viejo. ¿Cómo es el propio Serranito? Que creo que el 17 de mayo estrenáis un homenaje, ¿no es así? Pues sí. Lo primero, que grandes toreros han salido de Colmenar y siguen saliendo, ¿eh? Tenemos mucha esperanza con los chavales jóvenes, que hay algunos que son magníficos. Pero Serranito ha marcado, yo creo que el punto más álgido de colmenareño que ha llegado en el mundo de los toros. Y el 17 de mayo se celebra hace 50 años de que Serranito tomó la alternativa en la Plaza de Madrid. Entonces, con ese motivo le estamos preparando un homenaje que intentaremos que sea lo más extenso posible y lo más popular posible, y ya convocaremos a la gente del pueblo para que alrededor de Serranito le homenajee como se merece, porque Serranito también está metido en esa época del colmenar rural. Serranito, pues si toma la alternativa hace 50 años, quiere decir que la tomó el año 64. El colmenar del año 64 no tiene que ver nada con el colmenar actual. Las calles, me tocó vivirlas porque tenía yo 14 años, eran totalmente de tierra. Aquí el asfalto no se conocía. Teníamos la posibilidad los chicos de jugar al toro, los que eran más aficionados, pero de jugar al fútbol, los que también nos gustaba jugar al fútbol. Teníamos plazas, teníamos espacios muy abiertos, pasaban los carros cargados de paja, las vaquerías las tenías en la casa. Yo no tenía vaquería porque no tenían mis abuelos ni mis padres vaquerías, pero la puerta más arriba era una vaquería del tío tal o del tío el cual, las ovejas, los animales. O sea, era un pueblo totalmente rural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay, lo que decía yo antes, que la celebración de los toros era muy solemne, y que salir un serranito, que el Matías Pras en las retransmisiones decía el gran torero de Colmenar Viejo, pues a la gente de Colmenar se nos ponía el vello de punta, ¿no? Y entonces cada vez que le veíamos a Serranito era para nosotros nuestro ídolo. Tú fíjate, la comunicación va evolucionando con los tiempos. Tú que eres experta en comunicación, y tú, François, pues no había los medios periodísticos, ni había aquí uno de los sistemas de comunicación, por ejemplo, eran las campanas. Las campanas te daban los toques, bueno, pero aquí en Colmenar se inventó uno por parte de funcionarios del ayuntamiento, entre los cuales también había un abuelo mío, que estaba dentro de ese grupo que lo inventaron. Se inventaron cómo comunicaban a Colmenar, porque los teléfonos escaseaban, no los móviles, sino los fijos, lo había en los bares y casi poco más. ¿Cómo decimos a la gente que Serranito ha cortado orejas? Pues entonces, cada vez que Serranito toreaba en un pueblo, tenían sus cohetes, esos de la varilla y tal, que ha cortado una oreja, ¡pum!, un cohete. Y la gente decía, hombre, Serranito ha cortado una oreja. ¿Que ha cortado 3? ¡Pum, pum, pum! 3 orejas. Claro, el problema venía cuando le cogía. ¿Qué pasaba? Se hacía el silencio y entonces empezaba a comer. ¿Qué ha pasado? Pues llama, ves al bar y llama al ayuntamiento. No, que le ha cogido. Y ya se expandía la comunicación. Pero se inventó el cohete como sistema de comunicar a los colmenareños que su torero cortaba orejas. Fíjate si tuvo importancia el Serranito. ¿Y en las relaciones del ayuntamiento con los toreros locales, tú crees que ha habido más problemas que con los forasteros? Siempre. Ten en cuenta hay una cosa, los colmenareños, antes y ahora, siempre queremos que pongan a los toreros locales. Claro, el empresario viene y tal, pues que pongan a los locales, pero luego los criticamos más que a nadie. Cuando los han puesto dicen, pues para esto. Pero eso es una cosa que ha existido siempre. Es verdad que en los tiempos de Serranito, estaba Serranito, el Kiri y el Tranquilo, las cosas eran de otra manera, porque había, si no casinos, como casinos, ¿no? Y eso ejercía como fuerte de presión mediática en Colmenar, ¿no? Entonces, claro, si el concejal, el alcalde, iba a tomar café al bar Ramón, pues ahí era un momento de decirle, bueno, pondrás a Serranito, ¿no? Y bueno, que eso lo tiene que hacer Vera o lo tiene que hacer el otro. Pero era un centro de presión. Y siempre entonces era de otra manera. Pero sí es verdad que los alcaldes siempre las han tenido duras. En el libro se cuentan un año en el cual las peñas dijeron que tenían que torear los de Colmenar. Entonces los de Colmenar eran el inclusero,
que no era de Colmenar, pero vivía en Colmenar, y Pepe Colmenar, que sí era de Colmenar, pero no era de Colmenar. Y fueron al alcalde en una reunión y dijeron, pues tiene que torear los de Colmenar. Y dijo el empresario, pero hombre, me exigís que vengan toreros de primera línea y me metéis 2 de Colmenar, uno solo. Y dijo el alcalde, bueno, pues me parece bien, poneros de acuerdo cuál de los 2. Y dijo, a alguien se le ocurrió, pues lo sorteamos. Y uno dijo, yo por sorteo no toreo. Y le dejó el puesto al inclusero. Bueno, pues son anécdotas que están bien. Yo no sé a ustedes, pero a mí se me ha pasado este rato, no sé cuánto llevamos aquí en el escenario. 1 hora ya. Bueno, pues tenemos que cortar para que ustedes compren el libro, se interesen por el escritor, se lo firmen y demás. Y bueno, pues vamos a agradecer a Miguel Ángel de Andrés, a Mariano de Andrés, a José Francisco Matellano, y bueno, le vamos a agradecer por habernos presentado este libro. No se vaya muy lejos porque después tenemos otra presentación de otro libro de Víctor Claudín, que es otra persona muy interesante y que está ya creo que por aquí, ¿verdad? Bueno, pues en un ratito estamos con él presentando otro libro en esta feria que, recuerden, tenemos desde ayer hasta mañana. Sandra, nos despedimos. Última palabra. Últimas palabras. Bueno, ya que nos encontramos en el Ventanal de la Sierra, ya que este libro tiene mucha historia de Colmenar Viejo y ya que esta bonita feria del libro la ha organizado Inmonatura, a mí me gustaría que Miguel Ángel nos dedicases al Ventanal de la Sierra y a Inmonatura uno de tus libros para dejarlo en el punto Inmonatura. Pues ahora mismo. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.